director general de Altex Asset Management. Enrique, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos poniendo sobre la mesa todo lo que está alimentando todas las tensiones e incertidumbres del mercado. Quería preguntarle para arrancar, ¿cuál es su visión de la situación actual del mercado? El mercado está en extremo pesimismo ahora, está cotizando una posible recesión en Estados Unidos y en Europa y eso lleva al mercado a una situación de valoraciones extremadamente bajas. Ahora bien, está mostrando síntomas de mejoría desde mediados de junio. Si miramos a lo que está siendo el movimiento del eurodólar, que lo hemos visto perder 2 veces la paridad en estas últimas semanas, vemos como a esta hora y pendiente de esos focos aguanta en 1,0214 unidades. ¿Cuál es su visión? La inflación que vivimos ahora mismo obliga a los bancos centrales a tomar una política más restrictiva. Entonces, Estados Unidos ha empezado antes, la Fed ha empezado subiendo tipos antes que Europa, eso hace más atractivo la inversión en dólar que en euro. Eso fortalece mucho el dólar frente al euro y además el euro está amenazado por una mayor incertidumbre sobre el tema de la guerra de Ucrania, el tema de la energía. Ahora mismo, al llegar a la paridad, probablemente estamos en un punto bastante extremo de sobrevaloración del dólar frente al euro. A Europa no le interesa nada tener un euro muy deprimido, primero porque pagamos más por la energía que importamos desde fuera y productos que importamos desde fuera. Y además Europa está acostumbrada, sobre todo el norte de Europa, a convivir con un euro relativamente fuerte frente al dólar. Entonces, aunque la amenaza de recesión sea mayor en Europa que en Estados Unidos, el Banco Central Europeo está obligado a subir tipos para no perder más terreno con respecto al dólar en su euro. Haber visto que la Fed suba 75 puntos básicos la semana que viene, más o menos descontado, y el BCE en unas horas va a despejar esas dudas. Sí estaba previsto 25 puntos básicos, pero sigue creciendo el debate sobre, va a estar sobre la mesa esa subida de 50 puntos básicos. ¿Qué es lo que espera, por tanto, de la decisión de hoy? El mercado realmente está dividido, está entre los 25 y los 50 puntos básicos. Quizá, como todavía estamos en puntos en terreno negativo en Europa, lo razonable sería que subiera 50 puntos básicos para ponerse en la facilidad de depósito a cero. Quizá quieran ir más conservadores para no alarmar el mercado, pero ahora mismo yo creo que el mercado está esperando un movimiento un poquito más agresivo que los 25 puntos básicos. Veremos dónde se queda. De momento, el Banco Central Europeo siempre suele ser más conservador que los americanos. Quizás se queden 25. ¿Cuál es vuestra visión sobre el impacto, cómo afecta la crisis energética en el mercado? La crisis energética, además de afectar muy directamente al consumidor y a las pequeñas empresas porque pagan más por la energía, lo que hace es alargar la inflación o el periodo de alta inflación en el que estamos viviendo ahora. La energía, el precio de la energía se traslada a toda la cadena de producción y eso tiene un impacto directo en el IPC. Para el mercado, ¿qué significa eso? Que cada mes que sale un dato por encima del estimado de inflación, alarga un poquito más el periodo de política restrictiva que van a aplicar los bancos centrales. Y eso mantendrá al mercado deprimido o en valoraciones relativamente bajas hasta que se empiece a ver una normalización de la inflación y de la energía por el impacto que tiene en ese dato. ¿Qué oportunidades de inversión veis en el actual contexto, ante la situación actual? Y si hay algún sector que os parezca especialmente interesante para invertir, dadas las condiciones actuales del mercado. Pues ahora mismo que estamos viviendo probablemente el pico de inflación, desde mediados de junio hemos empezado a ver una normalización en los precios precisamente de materias primas y energía, que están por debajo de máximos, y eso ha dado un poco de alivio a los sectores de mayor crecimiento o que más habían sido castigados en el año. Entonces, ¿qué sectores estamos viendo que empiezan a recuperar un poco de tono?
Semiconductores, sobre todo los que tienen más exposición directa a la inversión en cloud. Se espera que la inversión en cloud continúe y continúe fuerte, no tanto la de inversión en dispositivos. Entonces, dispositivos electrónicos sí que hay algo de menos de demanda, inversión en cloud más. Biotecnología es un sector que había caído muchísimo y está empezando a coger un poquito de tono. Empresas de software basadas en suscripción, es decir, que tienen una calidad de ingresos enorme porque son muy previsibles. Eso se había beneficiado mucho después de la pandemia, después ha caído mucho en el periodo de inflación y estamos viendo que ahora tienen valoraciones realmente atractivas a largo plazo y además se comportarían muy bien en un entorno de recesión si es que llegamos a él. ¿Y por mercado, renta fija o renta variable? Pues yo más que renta fija o renta variable distinguiría por las regiones. Para Estados Unidos, atractivas las dos. Para Europa, algo menos las dos, porque en Europa si empezamos ahora la subida de tipos, la renta fija seguirá sufriendo y la renta variable europea, si el euro empieza a recuperar, también se puede quedar atrás con respecto a Estados Unidos. En Estados Unidos, con unos tipos en torno al 3, que tiene el 10 años, no así los tipos de corto plazo, que se espera que suban hasta el 3,5 hasta final de año, pero el tipo 10 años ya empieza a estar en torno al 3. La curva está muy plana y los 2, 3, 5 años también están en torno a ese nivel. Ese tipo de renta fija ya empieza a ofrecer valor al inversor y la renta variable, especialmente en los sectores que antes he comentado, también en Estados Unidos me parece bastante atractiva. El único peligro para el inversor europeo, que hay que comprarlo en dólares. Entonces, o bien se cubre la divisa o estaríamos comprando el dólar a un precio relativamente alto. Por eso la renta fija en dólar americana para el europeo ya no es una inversión tan clara como para el inversor americano. Asomándonos también a lo que se anticipa en el desarrollo de la macro, en la economía real y en vista de la recesión, por tanto, que parece llegar y avecinarse, ¿esperáis que los mercados continúen cayendo como resultado? Esta recesión puede ser ligeramente distinta a otras que hemos vivido antes. Esta recesión viene provocada por un exceso de estímulos antes y una retería de estímulos de los bancos centrales ahora. Realmente se ve todavía mucha demanda. Hemos pasado de una demanda de productos durante la pandemia a una demanda de servicios después de ese boom de productos. Esa demanda de servicios es muy intensiva en mano de obra y, por tanto, hay mucho empleo, tanto en Estados Unidos como todavía en Europa. Si la recesión y menor crecimiento no viene acompañada de una reducción drástica del empleo, entonces puede ser una recesión relativamente moderada. Y en ese caso, los mercados prácticamente han anticipado ya la mayor parte del daño que puede sufrir la economía. Lo que no está descontado es una recesión fuerte. Entonces, a partir de ahora, si de aquí evolucionamos a una recesión muy fuerte con destrucción de empleo, al mercado le quedará algo de caída, tampoco demasiado más, un 7-8%, porque a esos niveles ya hay mucho apetito comprador. Y si no me acompaña una recesión o una moderación de la economía de mucha destrucción de empleo y más o menos se va recuperando el tono y van bajando los precios de las materias primas, estaremos muy cerca de los mínimos y ya conviene ir entrando. Históricamente, ¿cuánto han tardado en recuperarse los mercados tras las caídas parecidas a las que estamos viviendo este año? Como este año ha habido tanta dispersión, probablemente más que la recuperación del mercado global completo, probablemente podemos anticipar la recuperación de algunos sectores. Lo que sí históricamente se ha producido es que después de caídas tan importantes en un solo trimestre, como ha sido el segundo trimestre de este año, a 12 meses la rentabilidad media de recuperación de un S&P 500 ha sido de por encima del 20%. Entonces, las recesiones suelen durar entre 12 y 18, 24 con mucho, meses. Las caídas de mercado
según la naturaleza de la caída, pueden tardar en recuperar entre 1 año y 3 años en las situaciones más extremas. Ha habido otros periodos en los que ha tardado mucho más en recuperar por determinados excesos que tuvieron las bolsas, como en el año 2000 o en el año 2008, pero cuando se trata de sectores de crecimiento y cuyos beneficios van en aumento año tras año, la recuperación es mucho más temprana. Lo que sí podemos esperar es que la recuperación completa del mercado probablemente no la veremos hasta tener unos tipos más normalizados. Probablemente no los veamos a cero, pero cuando los veamos un poquito más bajos, entonces cuando ya estaremos en disposición de ver que el mercado recupera en su totalidad. Para terminar, lanzar un mensaje a quien nos esté escuchando, ¿cree que es ahora el momento de invertir? Desde luego es mucho mejor que hace 6 meses. Y normalmente cuando las bolsas caen un 20, 25, 30%, como en el caso del Nasdaq, suele ser buen momento de invertir. Lo que no sabemos es si es el mejor, si dentro de 1 mes o 2 meses va a haber un momento todavía mejor. Ahora, intentar coger el mínimo no suele ser buena política. Para inversores que puedan tolerar la volatilidad, tienen que estar empezando a entrar ya. Y ya, además, no en cualquier sector, no en los sectores cíclicos, no en los sectores de materia prima o energía, tienen que estar entrando en sectores de growth. Para inversores más conservadores, esos te diría que vinieran a vernos, porque es más complicado. Ahora no hay un activo tranquilo que ofrezca una oportunidad muy clara de inversión. Todavía los activos tranquilos para inversores conservadores no les van a resultar tan cómodos. Entonces hay que hacer otro tipo de estrategias algo más sofisticadas, gestionar muy bien la caja y esperar un momento un poquito más idóneo para empezar a entrar. Pero para inversores que puedan tolerar la volatilidad y que les guste ganar en mercado, a 12, 18 meses vista, el punto de entrada actual es muy bueno. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje. Enrique Baile-Villiers, director general de Altes Asset Management. Un placer haberle tenido esta mañana. Feliz jornada y feliz negocio. Muchas gracias.